Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a dar una breve explicación sobre la Guerra Fría, ¿sí? Tema de geografía de tercer año. Vamos a ver qué es, cómo se fue desarrollando y sus características principales. Bien, ¿por qué es importante aprender la Guerra Fría? Porque por la Guerra Fría, ¿sí? Se constituyó o se armó el mundo y los países y la forma en que los países se mueven actualmente. Bien, la Guerra Fría es un enfrentamiento basado en la tensión y en la competencia de dos grandes ideologías que seguían dos grandes potencias, que van a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. Hago así porque todo el tiempo me sale Unión Cívica, nada que ver. Bien, ¿cuándo va a empezar la Guerra Fría? Bien, la Guerra Fría va a comenzar en 1945, después que finaliza la Segunda Guerra Mundial, una guerra muy sangrienta en la cual se perdieron un montón de bienes y muchas vidas. Y cuando finaliza esta guerra, los países vencedores firman varios acuerdos en diferentes conferencias, ¿sí? Como la de Yalta y la de Potsdam. En esas conferencias lo que se va, y en esos acuerdos lo que se va a implementar es la división de Alemania, ¿sí? Alemania es como la gran perdedora de la Segunda Guerra Mundial y la gran causante de esa guerra con Hitler y el nazismo, la división de Berlín, que es la capital de Alemania, la creación de tribunales de guerra que iban a juzgar a estos criminales nazis, el pago de indemnizaciones por parte de los países que habían sido derrotados y nombrados culpables de esta guerra, y la creación de la ONU. La ONU, seguro la escucharon nombrar, es la Organización de las Naciones Unidas, que se va a crear como organismo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y en líneas generales lo que va a intentar es tratar de llegar a la paz mundial e intervenir en conflictos internacionales, entre un montón de otras cuestiones. Bien, entonces vuelvo al concepto. ¿Qué fue la Guerra Fría? La nombramos como una guerra basada en la competencia, en la tensión, un tipo de guerra totalmente distinto a la guerra que se conocía, a la forma de hacer la guerra que se conocía hasta ese momento, y en la cual vemos a dos grandes potencias que se van a enfrentar. El bloque, ¿sí? Occidental o capitalista, con su líder Estados Unidos, y Europa occidental, ¿sí? Países como España, Francia, Inglaterra, América Latina, Japón, que van a seguir a ese bloque y a esa ideología, y un bloque oriental o socialista con su líder, que era la Unión Soviética, lo que llamamos hoy Rusia, ¿sí? Y también países de Europa del Este y otros también del sudeste asiático, que acá me olvidé de nombrarlos, y zonas de Medio Oriente y de África también. Yo acá les marqué con diferentes colores, ¿sí? Los anaranjados, que son los que pertenecen al bloque eh, capitalista, y los que están en color rojo, que pertenecen al bloque socialista. Voy a abrir un poquito acá la ventana, a ver si se ve un poquito mejor. Bien, porque entra y sale el sol y va cambiando la luz. Bien, entonces, estos dos bloques, ¿sí? Cada uno sigue dos ideologías distintas. Por un lado el capitalismo, ¿sí? Que su gran precursor es Estados Unidos y Europa occidental, y por otro lado el socialismo con la Unión Soviética y todo el bloque de países que lo siguen. El capitalismo, ustedes tienen una hojita en el cuadernillo que les explica muy bien las diferencias entre estas dos ideologías. El capitalismo va a estar basado en una economía de propiedad privada. ¿Qué significa eso? Que todos los medios que a nosotros nos sirven para producir cosas, por ejemplo una fábrica, herramientas, un pedazo de campo, todos esos medios de producción están en manos de privados, de personas o de sociedades, ¿sí? Y el Estado en realidad tiene funciones de control o de regulación que no son tan grandes, ¿sí? Eh, Quien regula la economía es la ley de la oferta y la demanda a través de los mercados, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de un socialismo, hablamos de una forma de gobierno que se va a crear pensando en la ideología de Marx,
Y esta ideología lo que va a plantear es que la propiedad no tiene que ser privada, sino que la propiedad tiene que ser colectiva. Porque de esta forma yo me aseguro que haya una mayor igualdad en la sociedad. Entonces, las fábricas, los campos, las herramientas, las empresas van a ser del Estado, ¿sí? Y el Estado las va a controlar, el Estado las va a regular, el Estado las va a manejar, ¿sí? Bien, toda esa diferencia la tienen ustedes bien explicada en el cuadernillo y siempre la tienen que tener muy presente, por eso insisto en esto, en que entiendan bien de qué se trata el capitalismo y de qué se trata el socialismo, para que ustedes puedan ver cómo algunos países se engancharon con la idea del capitalismo y siguieron a Estados Unidos como líder, y por qué otros países se engancharon con la idea del socialismo y de un nuevo modelo, eh, siguiendo la idea de los soviéticos, ¿sí? Bien, como comentario aparte, en Rusia desde 1917 ya habían empezado a implementar un modelo socialista, ¿sí? Así que no era tan nuevo, ya venían con el socialismo desde hacía rato. Y siempre piensen en Rusia como una gran potencia, por ahí nosotros eso no lo dimensionamos, pero es una gran potencia. Bien, esta guerra entonces, lo que hacían estas dos grandes líderes, tanto Estados Unidos del lado capitalista occidental como Rusia del lado oriental socialista, peleaban todo el tiempo en tensión por quién tenía mayor poder en el mundo, quién tenía más áreas de influencia. Es como que peleaban por quién, siempre lo pongo en un ejemplo muy pavo, pero que puede servir, es como peleaban por quién tenía más seguidores, más adeptos a su ideología. Bien, ¿qué países van a adoptar entonces el socialismo? Dijimos, en principio Rusia, y se va a formar la Unión de Repúblicas Socialistas. Toda esta zona de Europa del Este, si ustedes miran el mapa, hoy son países como Polonia, Ucrania, Bielorrusia, República Checa, ¿sí? Rumania, todos esos países, todo lo que era Yugoslavia, estaban bajo el socialismo. China, ¿sí? Toda la zona de Mongolia, algunas zonas, ¿sí? De Medio Oriente, y también en partes en el sudeste asiático, como por ejemplo Corea, Vietnam. En América Latina, Cuba, que hoy persiste en el socialismo. ¿Qué países son socialistas hoy, todavía hoy? China, Vietnam, Laos, Corea del Norte y Cuba. Bien, esta tensión y competencia entre países se vio reflejada tanto en lo económico, ¿sí? A ver quién se industrializaba más, a ver quién tenía una economía más potente, y se vio también en el plano de las armas nucleares, quién conseguía mayores armas más potentes, más masivas de destrucción, ¿sí? Y también se vio reflejado en la carrera espacial, quién llegaba con una nave más lejos, a la luna o a donde fuera, ¿sí? Eso se veía todo el tiempo en una forma de competencia. Y además hay una no sé la palabra, espionajes, ¿sí? Persecuciones. Bien. ¿Qué les marqué acá? Que el momento de mayor tensión, ¿sí? de esta guerra se va a dar en la década del 60, en la década de 1960. ¿Por qué? Porque durante esa década se produjo, por ejemplo, la construcción del muro de Berlín. El muro de Berlín se construye en la ciudad de Berlín, la capital de Alemania. Se construye por parte de los soviéticos para dividir la ciudad y que no se pudiera pasar de un lado al otro. Entonces eso hizo que familias, amigos, ¿sí? Quedaran separados. Y es el gran ícono o el gran símbolo de la Guerra Fría, porque como te ejemplifica, esa sería la palabra, te ejemplifica bien visualmente lo que es la división, lo que es esa cortina de hierro y esa división de ideologías y de tensión en el mundo.
Otro hecho importante fue la crisis de los misiles, que se dio durante esa década, que fue el momento de mayor tensión, cuando los rusos plantaron en Cuba varios misiles de destrucción mirando a toda la zona de acá, ¿sí? De Miami en Estados Unidos. Eso se pudo solucionar a través de un acuerdo entre los gobiernos. Y también la guerra de Vietnam, que seguro tienen que haber escuchado nombrar, una guerra muy larga, en la cual hubo muchas muertes, mucha tensión, y terminó ganando el sistema socialista, que es el que hoy todavía persiste en ese lugar. Bueno, espero no haberlos mareado. Lo que quiero que entiendan es bien qué fue la Guerra Fría, qué características ideológicas tenía, qué modelos, ¿sí? Y en un próximo video les voy a explicar hasta cuándo dura y cómo termina esta guerra. Bueno, nos vemos.